Tengan todos ustedes muy buenas tardes. En nombre de la Corporación de Ayuda al Niño Quemado, Cuaniquem, de la Organización de Bomberos de América, OVA, y de la Cruz Roja Chilena, quiero darles la más cordial bienvenida al ciclo de webinarios #No Más Fuegos Artificiales. Creemos conciencia, cuya primera fecha lleva por nombre Fuegos Artificiales, Causas de Emergencia. En primer término, les solicito tener presentes las siguientes normas de convivencia. Primero, tanto para la prensa como para todos los asistentes, les solicitamos enviar sus consultas a través del botón Q&A o preguntas y respuestas que aparece en la barra de base de su pantalla. Las consultas serán respondidas por los expertos al final de todas las presentaciones. Se solicita indicar a qué expositor van dirigidas las consultas. Segundo, le informamos que la presente actividad está siendo grabada. A modo de inicio de este webinario, les presento un video introductorio de 1 minuto de duración referente al tema que trataremos en esta oportunidad. Bien, a continuación le damos la más cordial bienvenida al doctor Jorge Rojas Segers, fundador y presidente de la Corporación de Ayuda al Niño Quemado, Cuaniquem, al señor Alan McCarron Hopkins, director de Asuntos Internacionales de la Corporación de Ayuda al Niño Quemado, Cuaniquem, a Goldie Rivas Velázquez, directora de Comunicación Social de Bomberos Guayaquil, Ecuador, en representación de la Organización de Bomberos Americanos, OVA, y el señor Cristian Pincheira Barrera, director ejecutivo de la Cruz Roja Chilena. En primer término, en las exposiciones, quiero dejar con ustedes al señor Alan McCarron Hopkins, director de Asuntos Internacionales de la Corporación de Ayuda al Niño Quemado de Chile, quien presentará su exposición ¿Cómo llegamos a este ciclo de webinarios? El señor McCarron es argentino, geólogo de la Universidad de Buenos Aires. Se ha desempeñado como geólogo coordinador de equipos de trabajo de la Andean Exploration and Research y fue cofundador de la empresa Aerostyle en Argentina. Dejo con ustedes al señor Alan McCarron. Bueno, muchas gracias, Francisco. Voy a compartir mi pantalla. Ahí me confirman que se está viendo, por favor. Bien. Qué bueno el video que acabamos de ver, un video de alto impacto. Creo que resume muy lo que aspiramos a hacer con este ciclo de webinarios. Y me quedo con las últimas frases, con los hashtags: no más explosivos, no más pirotecnia, no más petardos, no más cohetes, no más juegos de pólvora, no más fuegos artificiales. Evidentemente todos usamos palabras distintas, pero el problema es el mismo. Eso quería dejar como comentario antes de pensar con mi exposición. Entonces, ¿cómo llegamos a este ciclo de webinarios? Ahora les quiero compartir brevemente algunas notas periodísticas. Están en inglés, pero yo las traduje. Niño de 4 años casi pierde un ojo por explosión de un petardo. Niño de 12 tiene una mano severamente herida por una explosión de artefacto pirotécnico. Continuamos. Fuego por una bengala o un volador, una cañita voladora que cayó en un techo. Techo de otra casa también se encendió en llamas por un petardo. Niño con cara severamente quemada. Un hombre falleció luego de que artefactos pirotécnicos se encendieran
prematuramente y le causaron una herida en la espalda que terminó en su muerte. Y acá tenemos más, una lista de víctimas. Un niño con quemaduras en la cara y daño visual permanente por explosión de petardo. Un niño con mano amputada por un petardo. 2 niños sufrieron graves heridas en 3 dedos cada uno. Una persona sostuvo un petardo demasiado tiempo, se le quemó la cara y perdió un dedo. Ella McKern, y haciendo esta investigación periodística, no solo me encontré con una víctima de pirotecnia, sino me encontré con una pariente. Ella McKern perdió su mano derecha cuando alguien le arrojó un petardo que cayó en su brazo. Y según dice ahí, yo no lo traduje esto, estaba llevando un bebé en brazos mientras le pasó esto, y la nota no ahonda en qué pasó con el bebé, esperemos que haya estado bien. Ahora, lo que les voy a comentar es que todas estas notas periodísticas son seguramente muy similares a las que todos hemos visto muy frecuentemente, al menos una vez por año. Y estoy seguro que de acá al 5 de enero nuevamente vamos a ver notas periodísticas muy, muy similares en contenido a lo que yo acabo de compartirles. Pero lo que quiero mostrarles es que esta nota, la primera que les mostré, es de 1880. 1880. La segunda nota, de 1890. Y esta última, cuando estaba mi familiar, es de 1891. Entonces, en 1891, esto ya era un problema. Estos son notas periodísticas que están en inglés justamente porque son tomados de extractos periodísticos en los Estados Unidos. ¿Sí? En 1891 esto ya era un problema y en 1899 el Chicago Tribune, un diario de Estados Unidos, comenzó a tomar nota de esto. Y en 1899 empezó a publicar los resultados o el número, la cantidad de lesionados por uso de fuegos artificiales y la cantidad de muertos por fuegos artificiales, justamente porque esto ya era una situación escandalosa. Uno pensaría que eso podría haber terminado ahí, pero no. Lejos de eso, en 1903, 4 años más tarde, la JAMA, que es el Journal of American Medical Association, empieza a tomar datos también. Y es lo que estamos viendo en pantalla. A la izquierda tienen los datos publicados por el Chicago Tribune y a la derecha los que son publicados por JAMA, Journal of American Medical Association. Entonces, ya hay un cuerpo, un colegio médico, digamos, una revista científica que está de alguna manera levantando la problemática de la pirotécnica como algo serio y que necesitamos tener datos, necesitamos cuantificar. Hay cierta discrepancia entre las cifras, entre el Chicago Tribune y lo que publica JAMA, justamente porque JAMA publicaba un poco más tarde. El periódico publicaba el día 5 y 6 de julio de cada año, justamente porque el gran uso de fuegos artificiales en Estados Unidos es el día de su independencia, el 4 de julio. Y JAMA publicaba un poco más tarde. Y en esos números que son un poco más grandes es porque también incluyen las complicaciones posteriores por tétanos, que era algo bastante, una realidad bastante más complicada que la actual, ¿no es cierto? Por eso hay un crecimiento en los datos. Esto en 1907 ya fue generando cierta conciencia pública y se formó un movimiento social que se llamó The Safe and Sane Fourth. El 4 de julio sano y cuerdo, o seguro y cuerdo. Básicamente porque consideraban que las celebraciones que estaban llevándose a cabo hasta ese entonces eran excesivamente peligrosas y totalmente fuera de proporción con lo que reflejaba una celebración patria o cívica. ¿Sí? Entonces, este movimiento fue muy fuerte y tuvo bastantes buenos resultados en la creación de conciencia para todo lo que fue Estados Unidos de esa época. En esta imagen que les muestro acá, pueden ver que a medida que más ciudades prohibían los fuegos artificiales dentro de los límites de sus ciudades, que son estas barras de la izquierda, en 1909 había 20 ciudades que prohibían los fuegos artificiales, 91 en 1910 y 161 en 1911. Conforme más ciudades prohibían el uso de fuegos artificiales dentro de sus límites urbanos, disminuían el número de víctimas, ¿sí? Y de muertos, por supuesto. Entonces, esto fue un movimiento que tuvo mucho éxito allá por los inicios de 1900. Y quería también, como para terminar esta breve reseña, mostrarles
esa publicación que ven a la derecha, que es justamente del Journal of American Medical Association. Lo traduje, pero dice así: 37 regimientos de hombres, mujeres y niños americanos o norteamericanos han sufrido mutilaciones de por vida. 2 regimientos han muerto en la celebración del Día de la Independencia en 9 años. Y quiero hacer énfasis en las palabras que utilizan, porque están utilizando un vocabulario que es de uso militar. ¿Sí? Justamente cómo llegaron a su idea de independencia, a su independencia a través de una guerra. Y ahora están celebrando la independencia, entonces usan los mismos términos de guerra para referirse a las víctimas de pirotecnia, a las víctimas de fuegos artificiales. 37 regimientos de hombres, mujeres y niños mutilados de por vida. 2 regimientos muertos. Y recordemos que un regimiento son entre 1.000 y 2.000 personas. ¿Sí? O sea que es algo bastante grave. Ahora, rápidamente, quiero contarles qué pasó después. Me estoy salteando un gran periodo de historia. En 1974, en Estados Unidos, se consolida el Consumer Product Safety Commission, el CPSC, que básicamente es una comisión que se dedica a atender todos los productos que llegan al consumidor, ¿no? a certificar que sean seguros para el consumidor. En 1974, porque había muchas lesiones y muchos problemas justamente de salud en la población por la pirotecnia, por los fuegos artificiales, deciden que van a prohibirlo a nivel federal. En 1976, 2 años más tarde, Estados Unidos cumplía su bicentenario. Entonces había muchos intereses en que esa celebración fuera equivalente a algo de proporciones de un bicentenario, ¿no es cierto? Entonces hubo grandes resistencias, principalmente de toda la industria pirotécnica y por supuesto de algunas colectividades que tienen grandes vínculos religiosos y culturales hacia el uso de fuegos artificiales. Ellos están amparados por la primera enmienda de la Constitución y esta presión logró que finalmente esta prohibición de uso de fuegos artificiales a nivel federal, en todos los estados de Estados Unidos, no funcionara, no siguiera su curso. ¿Qué ocurrió entonces? Bien, para 1988 ya se podía tirar fuegos artificiales o pirotecnia legalmente en 32 estados. O sea que de pasar de prohibirlo en todos los estados, unos años más tarde, 14 años más tarde, estamos en 32 estados de Estados Unidos, lo podemos hacer de manera legal. Desde ese entonces y hasta el 2000 quedaban 15 estados que prohibían el uso de pirotecnia. Y ahora en el 2020 hay un solo estado de todo Estados Unidos que prohíbe todo el uso de pirotecnia de manera particular. Las otras cosas que también lograron fue limitar el máximo del contenido pirotécnico dentro de los artefactos pirotécnicos, de los petardos, de las cañitas voladoras, de los voladores, etc. Y también pusieron como requerimiento que haya un etiquetado de advertencia obligatorio. También hicieron controles de calidad mucho más minuciosos. Pero a eso yo quiero comentar, esto ya es una opinión personal, pero quiero comentarlo porque muchas veces yo dudo de estas medidas, justamente por mi experiencia personal. Cuando hablamos de etiquetado de advertencia, tenemos que recordar que muchas veces los usuarios de la pirotecnia, muchas veces son niños. Y en mi experiencia, muchas veces los niños no son grandes fanáticos de la lectura, principalmente de instrucciones. No conozco muchos niños que lean las instrucciones para abrir un cartón de leche, mucho menos creo que las van a leer cuando están muy emocionados por tirar sus fuegos artificiales. Entonces dudo realmente de la eficacia o de la efectividad que pueda tener esa medida. Cuando limitamos la cantidad de explosivo, claro, reducimos la cantidad de daño potencial que puede producir ese artefacto en sí. Pero si yo ando con un petardo en el bolsillo, limito ese daño potencial. Pero si ando con, qué sé yo, 20 petardos en el bolsillo, nuevamente estoy incrementando el riesgo y estoy incrementando los problemas que puedo tener, ¿no es cierto? Y finalmente, otra cosa que es muy común escuchar es la manipulación por adultos. En Chile hemos visto que 2/3 de las personas que se ven afectadas por fuegos artificiales, lesionadas por fuegos artificiales, no están manipulando el artefacto pirotécnico. Entonces, el hecho de que un adulto manipule el artefacto pirotécnico tampoco es garantía de que no tengamos lesionados. Bien, ¿por qué tomé y mostré datos de Estados Unidos?
Básicamente mostré datos de Estados Unidos, porque Estados Unidos es un país que tiene la posibilidad, toman muchos datos y tiene la posibilidad de darlos públicamente. O sea, cualquiera de nosotros puede entrar y buscar los mismos datos que he buscado yo. Y con toda la historia que les he contado, este breve raconto, en el 2019 hubo 10.000 lesionados por uso de fuegos artificiales de manera particular. Y en 2018 hubo 19.500 que fueron directamente iniciados por fuegos artificiales. Ahora, ¿qué pasa en el mundo? En el mundo pasa, esto es un problema que afecta a muchos países del mundo. Acá tenemos algunos datos aislados. Reino Unido, por ejemplo, 494 niños heridos en 2005. Italia, 118 de lesiones oculares en 1992. Irán estima que 17.000 heridos en el 2007. Grecia, 113 heridos cada año. Y Filipinas, 840 heridos en 2014. ¿Cuál es la problemática de esto? Que estos reportes son puntuales y son básicamente aislados. En muchos casos, estas publicaciones científicas que tienen la cita hablan de, por supuesto, del estado del arte en ese momento, pero muchas veces hablan de una institución de salud en particular. Entonces, no siempre vemos the big picture, ¿no es cierto? La situación completa de lo que está pasando o en ese país o en esa región del mundo. Pero esto ya nos da indicios de que esto es un problema global. Esto es un problema que está disperso por todo el mundo. En este planiferio pueden ver algunas tragedias que son o que fueron causadas directamente por fuegos artificiales. Cada punto que ustedes están viendo en pantalla representa una tragedia directamente vinculada por pirotecnia. Voy a mencionar algunas. Esta me la acuerdo bien. Argentina, en el 2004 hubo 194 muertos en lo que fue la tragedia de Cromañón. Alguien encendió una bengala dentro de una discoteca y, bueno, fue una noche muy trágica para la historia de Argentina. En Perú, Mesa Redonda, 277 muertos, también porque se inició un incendio en un mercado, justamente en un puesto de artefactos pirotécnicos. Estados Unidos, en febrero de 2003, alrededor de 100 muertos en un concierto de rock. Brasil, 231 muertos en 2013, también un concierto de rock. En Rusia, mismo caso, 156 muertos. Suma y sigue. Las tragedias pasan en todo el mundo, tenemos casos en todo el mundo. Y ahora, acá lo que están viendo en pantalla es una línea del tiempo, un calendario básicamente, que va de enero a diciembre, y lo que está apareciendo en pantalla son distintas festividades de índole religioso, de índole civil, incluso eventos deportivos, recitales. Entonces, ¿a qué voy con esto? Esto no pretende ser una búsqueda exhaustiva. Esto es simplemente para que tengamos presente que prácticamente en cualquier momento del año, yo vengo, miro este calendario y digo, ¿qué fecha es tal? Ok, estoy seguro que ahora va a haber víctimas por uso de pirotecnia. Y estoy seguro que muchos de los que estamos en la audiencia hoy, saben que esto es cierto. Nosotros muchas veces en el Cono Sur pensamos que nos limitamos a las fiestas de fines de diciembre, pero en este gráfico podemos ver que puede pasar en cualquier momento del año. Entonces, ¿qué hemos hecho en Quaniquem? En Quaniquem empezamos hace 2 años a compartir una buena práctica. Y es que en Chile está prohibida la venta, la compra y el uso personal o particular de fuegos artificiales. Hace 2 años decidimos, esto ya pasa en Chile hace 20 años, hace 2 años decidimos compartir esta buena práctica fuera de Chile. Y lo que hemos aprendido y lo que hacemos es basar nuestro programa en 2 pilares o en 2 rieles, como estamos viendo en pantalla. Un tren necesita de 2 rieles en paralelo para funcionar. Si uno de los 2 rieles se tuerce, se rompe, se dobla, el tren descarrila. Y estos rieles son una política pública y la creación de conciencia. Si tenemos una ley, pero las personas, la población, no está consciente del riesgo que implican los artefactos pirotécnicos, esa ley es letra muerta. Esa ley no va a llegar a ningún lado. Ese tren descarrila. Entonces, ¿cómo llegamos a este webinario? ¿O qué va a pasar en este ciclo de webinarios?
en este ciclo de webinarios lo que queremos hacer es mostrar que hay una continuidad que empieza hoy y termina el 5 de enero, uno en cada sesión, ¿no es cierto? Y tenemos 3 canales. Vamos a tener oradores que nos van a hablar desde los puntos de vista más bien técnico, que son muchas veces las instituciones que están encargadas de llegar al lugar donde hay consecuencias directas de la pirotecnia. O, por ejemplo, instituciones de salud, ya sea salud física, si se dedican al cuerpo, o salud mental. También vamos a tener oradores que nos van a contar desde el punto de vista legal, desde la legislación, para qué sirve una ley modelo, qué resultados han tenido otras leyes modelos en campañas similares, a nivel interamericano sobre todo. Y finalmente tenemos 2 agencias de publicidad que también nos van a brindar insights acerca de qué manera comunicamos eficientemente el mensaje que queremos transmitir. Y acá, lo otro que no mencioné, pero que tienen que haber visto en el programa de todo el ciclo de webinarios, es que no solamente abordamos esos 3 canales, sino que también abordamos muchas perspectivas de la problemática de la pirotecnia. Y esto es algo que aparentemente ya lo sabían también en 1910. Esta imagen es de 1910 y ahí vemos a un niño y a un cartucho de dinamita atados de pies y manos y muchas mascotas, perros y gatos, burlándose o riéndose porque saben que ese 4 de julio no va a haber pirotecnia. También dedicamos en los aspectos técnicos un espacio a oradores que nos van a hablar sobre medio ambiente y sobre los animales. Bien, lo que quiero compartir ahora es que si a través de estos 3 canales logramos tomar datos, logramos crear conciencia y aprendemos un poco sobre cómo podemos generar una buena política pública. Una vez que logremos sumar esos 3 elementos, vamos a llegar a tener comunidades que van a ser más seguras, van a ser más limpias y van a ser más saludables. Y mi presentación, de alguna manera, empezaba con una pregunta que es ¿cómo llegamos a este ciclo de webinarios? Y quiero responderla, y con esto voy a concluir, con una imagen. Esta imagen, muchos de ustedes la pueden haber visto hace un par de años. Esto es antes de la entrada a un estadio, una madre está poniéndole con cinta adhesiva, petardos, o bueno, no son petardos, son bengalas y algunos voladores puede ser. Se lo está adhiriendo, lo está poniendo en el torso de una niña, presumiblemente su hija. Justamente para que en el control del estadio no le saquen, no le confisquen ese material, lo esconde con su hija y le está poniendo todo esto en el torso de su hija. Esta mujer, por supuesto, estuvo detenida, ¿no es cierto? Entonces, con esta imagen yo quiero contestar también cómo llegamos a estos webinarios. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Sí? Así que eso quería compartir con ustedes hoy. Agradezco mucho el tiempo recibido. Francisco, vamos con vos. Muchísimas gracias, Alan, por tu presentación. Muy interesante. Quiero recordarles que todos quienes tengan alguna consulta o algún comentario, por favor, lo escriban en la barra, en la parte inferior, en la parte de Q&A o preguntas y respuestas. A continuación, me corresponde presentar a Goldy Rivas Velázquez. Ella es directora de comunicación del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, Ecuador, entidad miembro de la Organización de Bomberos Americanos, OVA, quien presentará el tema El uso de explosivos artesanales y pirotecnia en Guayaquil, Ecuador, y su afectación en la ciudadanía. Goldy es licenciada en Diseño y Comunicación Visual en la Universidad Santa María, Campus Guayaquil, que es parte de la Universidad Federico Santa María, chilena, obteniendo posteriormente una maestría en Diseño y Dirección de Arte en la Universidad Elisava de Barcelona, España, y realizando también un posgrado en Estrategias de Comunicación. Ha sido diseñadora de varios proyectos en empresas privadas y gestora de diversos proyectos artísticos. Dejo con ustedes a Goldy Rivas Velázquez. Hola a todos, bueno, muchas gracias por la invitación a Quaniquem y a todos los que están conectados para compartir pues, nuestras experiencias desde los distintos ámbitos de las distintas instituciones que podemos
aportar con un grano de arena a esta causa del no uso de explosivos que causan pues tanto daño a nivel mundial. Muchísimas gracias por la introducción. Como ya lo han mencionado, pues mi nombre es Goldie Rivas, yo soy directora de comunicación de Bomberos Guayaquil. Estoy aquí en representación realmente de la Organización de Bomberos Americanos. Les voy a compartir una presentación. Bueno, estoy aquí para conversarles sobre el uso de explosivos y su afectación en la ciudadanía en el caso de Bomberos Guayaquil, que queda en Ecuador. Es un caso un poco particular por ciertas tradiciones que tenemos aquí, muy difíciles que van a tomar muchos años para combatir, que causan el uso de explosivos. Antes de empezar, quería comentarles un poco sobre la Organización de Bomberos Americanos. Nuestra organización pues, es la mayor organización mundial de cooperación internacional entre instituciones de bomberos, creada por y para bomberos del continente americano. Se encuentra integrada, como pueden ver, por 35 miembros que representan instituciones de 13 países y que a través de ellas juntan a más de 1.5 millones de bomberos voluntarios, rentados, militares, fuerzas policiales. En fin, NOVA persigue pues, la profesionalización de los cuerpos de bomberos locales, a través de lo cual contribuye también a la reducción de riesgos y desastres en las comunidades de nuestro continente. Abarcamos el 65% del territorio americano y estamos orgullosos de haber creado pues, algunos programas de intercambio bomberil, una copa OVA en la que podemos unirnos a competir y a demostrar nuestras habilidades, los distintos cuerpos de bomberos. Y sobre todo, y lo más grande que tenemos hoy en día es la Academia Virtual OVA, que gracias a la pandemia de alguna manera ha crecido mucho más de lo que esperábamos. Estamos llegando a los 100.000 registros y hemos capacitado a 46.700 bomberos en línea al día de hoy. El presidente de esta organización justamente es el coronel Martín Cucalón, que es primer jefe del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, que es la institución pues, en donde trabajo como directora de comunicación y además soy bombera voluntaria del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, un lugar que me ha permitido pues, ser parte de campañas con mucho énfasis y resultados para reducir el uso de explosivos y de pirotecnia, sobre todo en niños, que son a quienes más nos enfocamos, porque los adultos decidimos hacer ciertas cosas, pero los niños reciben muchas veces los explosivos y la pirotecnia por parte de sus padres. Bueno, un poco para entrar en materia, Guayaquil es la capital económica del Ecuador, una ciudad con 2.7 millones de habitantes. Sus bomberos tenemos una historia de 185 años haciendo voluntariado en la ciudad, trabajando en incendios, en terremotos y en toda emergencia a la que debamos responder. Esta pandemia pues no ha sido la excepción, hemos tenido un trabajo muy duro. Pero entrando en materia, ahora sí es importante empezar diciendo que nosotros los bomberos de Guayaquil tenemos una política de cero tolerancia ante el uso de petardos, el uso de explosivos, el uso de pirotecnia. Solemos utilizar nosotros aquí la palabra explosivo, porque toda pólvora te provoca una explosión. Pirotecnia, sí, los vendedores de pirotecnia, por ser más comerciales, la llaman así, pero son al fin del día explosivos y dañinos. Una de las características de nuestro país es la celebración, pues en nuestro caso se centra en la tradición de fin de año. Para estas fiestas en fin de año en Ecuador y sobre todo en Guayaquil, son tradicionales los monigotes o los años viejos, como los llamamos nosotros. Estos muñecos que pueden ver aquí son fabricados por artesanos, pueden ser de papel, de cartón, de periódico, rellenos de acerrín y armados con ropa vieja. Es una tradición pues que se inició porque la familia se juntaba a elaborarlos. Inició como una bonita tradición, una tradición divertida, te juntabas con tu familia, con tus amigos, con tu barrio y creaban con ropa vieja que querías quemar, este muñeco relleno con una careta.
Hoy, pues la tradición ha pasado realmente ser parte de los artesanos, más que nada. Es de lo que muchos de estos artesanos viven a lo largo del año, en crear estos monigotes, que hoy, como pueden ver, se venden en grandes cantidades por todos lados de la ciudad. Pueden ser desde muy económicos hasta muy elaborados, pero no importa cuánto haya costado, qué tan grandes, todos son quemados cuando el reloj marca las 0 horas del 1 de enero. Entonces, el quema de estos monigotes pues simboliza el fin de las cosas malas que nos sucedieron en los pasados 365 días. Imagínense ustedes este año, vaya quema que vamos a tener, creo yo. Cuentan los historiadores, cuenta la historia que en Guayaquil específicamente esta tradición inició en 1842, tras la fiebre amarilla que azotó nuestra ciudad, que es un puerto principal. En ese entonces, para evitar la propagación del virus, aquí podemos ver un poco cómo se queman los monigotes. Esto es uno, pero se queman en grandes cantidades y muchas veces incontrolables. Entonces, esta tradición inició en 1842. La gente, para evitar la propagación del virus, ataba la ropa de los difuntos y la quemaba en la calle. El gran problema de esta tradición, que si bien muchos la disfrutamos, y me incluyo, la hemos disfrutado en un pasado, hoy a nuestra adultez y a mi profesión, sobre todo en los bomberos, uno es más consciente de lo que puede suceder, pero el gran problema de esta quema es, además del daño medioambiental que causamos, es que estas quemas vienen con una utilización excesiva de petardos, explosivos y pirotécnicos. Como pueden ver, no solo donde venden años viejos o monigotes, como los llamamos, no solo venden esto, sino una cantidad absurda de explosivos. Sobre todo, nuestro gran problema es la fabricación de los petardos artesanales, que son muy usados aquí. Tenemos años tratando de combatirlos, pero como bien decía Alan, podemos trabajar mucho en crear conciencia, podemos ver muchas tragedias, pero mientras no existe una política pública que nos acompañe, esto va a seguir sucediendo. Esto que pueden ver aquí se llaman camaretas o tumbacasas, así es como las llamamos. Las camaretas son las que pueden ver ahí, las tumbacasas son lo mismo, un poco más grandes, pero son fabricadas clandestinamente y son fabricadas de forma manual. Es decir, la gente manipula grandes y peligrosas cantidades de pólvora para poder crearlas. La costumbre está pues tan arraigada al punto de que se realizan concursos para elegir ahora los mejores monigotes. Existe en Guayaquil una ruta de los monigotes gigantes. Son muñecos una tradición que quiere asimilar un poco a lo que sucede en Valencia, en España. Muchos habrán escuchado pues de las fallas de Valencia, que también son quemadas, que son monigotes. Estos nuestros son un poco más artesanales. En Valencia invierten unas cantidades de dinero, grandes cantidades de dinero, para finalmente quemarlos, así como nosotros en el mes de marzo. Nosotros los quemamos para el Día de Reyes. Digo nosotros, pero en realidad yo no los quemo, nosotros los guayaquileños. Estos monigotes pues pueden llegar a medir desde 6 hasta 7 metros, hasta 13 metros, 14 metros de altura. Son muy atractivos, se ha convertido en un tema turístico de la ciudad. Se cierra una calle y se la peatonaliza para que las familias puedan ir a tomarse fotos con estos monigotes. Entonces existe la ruta de los monigotes gigantes que por años fueron quemados. ¿Y qué pasa? Yo no logro comprender aún cómo Valencia puede quemar en esas estrechas calles estos muñecos de 15, 16 metros de alto, tal vez más. Porque en Guayaquil no solo queman el monigote gigante, sino juntaban algunos monigotes gigantes. Y nuestras calles tampoco, que son muy amplias y se armaba pues el uso de petardos excesivos porque botaban por sacos las camaretas que les mostré hace un momento. Se descontroló, los bomberos teníamos que ir a resguardar la situación, pero cuando se salía de control y lo apagábamos,
la ciudadanía se venía en contra de los bomberos porque les habíamos apagado sus muñecos. En fin, la quema de los monigotes gigantes fue pues una lucha para nosotros y para las autoridades locales porque hubo muchos heridos, en las cantidades de explosivos que usaban salían disparados, entraban a las casas. Hace unos 4 años tiene que haber sido, uno de estos explosivos ingresó por el techo de una de estas casas y cayó dentro de la cuna de un bebé. El niño afortunadamente, la madre estaba ahí y logró evitar una tragedia, pero imagínense lo que hubiera podido pasar. Entonces, pues ya solían ser quemados el Día de Reyes. Ese día terminaban los monigotes gigantes en una quemazón que descontrolada. Esto es algo que hemos logrado poco a poco detener en conversaciones con los artesanos, porque el problema también es que es un gremio bastante importante y grande comercialmente hablando en nuestra ciudad. En Guayaquil, pues la importación y distribución de pirotecnia es legal. En el Ecuador la importación es legal. Me parece que como en Estados Unidos solo tenemos ya una ciudad, que es Cuenca, que ha prohibido el uso de pirotecnia en su ciudad. Guayaquil no, creo que todavía estamos cerca, quizás quiero creer que estamos cerca de prohibirlo, pero todavía la venta, pues los grandes importadores, el problema es que los grandes importadores venden a los pequeños comerciantes, los comerciantes informales. Y eso no está permitido, sin embargo lo hacen de manera clandestina. Y ahí es cuando tenemos resultados trágicos, catástrofes, incendios, un sinnúmero de incendios. Nuestros incendios en el mes de diciembre se disparan, pero increíblemente. Sin duda, hay uno que perdura en el recuerdo de nuestra gente. Es un incendio ocurrido en un lugar comercial llamado La Bahía, un sector muy popular y muy concurrido en Guayaquil. Son comerciantes minoristas que venden en un sector específico y céntrico de la ciudad. Y pues el 5 de diciembre de 1987 ocurrió la explosión de un petardo, justamente, que encendió los demás. O sea, la bahía se encontraba almacenada con petardos por todos lados. Es un lugar con muy poca circulación, no entran vehículos, solo es peatonal, entonces están todos muy apretados. Y la explosión de un petardo encendió los demás fuegos pirotécnicos almacenados en el sitio. Produjo un gran incendio, consumió 50 locales comerciales. Muchos de los propietarios de los locales, desesperados por su mercadería, ni siquiera alcanzaron a evacuar. Murieron carbonizadas pues 8 personas, 38 heridos, entre los que pudieron contar, pero seguro y fueron muchos más. Un incendio muy trágico para la ciudadanía, para los comerciantes, para ese sector y para los bomberos, que tuvimos pues que correr incluso el peligro de entrar a apagar un incendio pisando lo desconocido, porque no solo habían explosiones y explosiones y explosiones y no sabes a dónde entras ni si tú también vas a explotar. Bueno, luego de este suceso de la bahía que les estoy comentando, se prohibió la venta y almacenamiento de material explosivo en ese sector, solamente en ese sector. Entonces, una vez más volvemos a que la ley lamentablemente la hacemos y la cumplimos tras las tragedias. Solo en ese sector se prohibió la venta, aún tenemos mucha venta informal. Hoy se ha logrado un poco sectorizar, identificar, pero aún tenemos el gran problema, más allá de la pirotecnia, de estos explosivos artesanales, que son normalmente los que nos causan las tragedias. Hablando de las campañas y las acciones que hemos tomado contra el uso de explosivos, desde hace más de 11 años, Bomberos Guayaquil se suma a las campañas de prevención en contra del uso de explosivos. Todo el año socializamos los riesgos, porque tenemos campañas comunitarias todo el año sobre prevención de incendios, en las cuales tratamos de incluir y de inculcar en los niños lo que puede pasar si utilizan los explosivos.
pero realmente no es sino hasta el mes de diciembre en el que tratamos de intensificarla, dada la época y dado todos los antecedentes que les he comentado, las tradiciones que nos mantienen utilizando petardos. Lanzamos estas efusivas campañas de prevención con acciones varias, que no solo son, bueno, normalmente son lanzadas en televisión, es una campaña comunicacional de televisión, radio, depende de los tiempos. Hoy pues estamos con más fuerza en redes sociales, lógicamente. Y quisiera mostrarles pues algunos de los enfoques que hemos tomado. Esta campaña es una de las primeras, verán que el video es un poco antiguo, se llama Manos sin cenizas. No compres juegos pirotécnicos. Y bueno, adelantándonos un poco en el tiempo, fuimos mejorando, tratando de mejorar nuestras producciones para poder pues llegar un poco mejor al público. Esta campaña del 2014 fue llamada Comprar explosivos es enseñarle a tus hijos a jugar con fuego. Porque realmente es lo que es en esta quisimos hacer alusión únicamente a las camaretas, porque las estadísticas nos indicaban pues que definitivamente era el elemento que más daño causaba, sobre todo en los niños. Comprar explosivos es enseñarle a tus hijos a jugar con fuego. Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Tu vida es nuestra vida. Bueno, como pueden ver, esta niña sujetaba una camareta y se le estaba encendiendo a una muñeca, a ella misma, una muñeca idéntica a ella. Esta muñeca la llevamos, estas campañas las lanzamos normalmente en una rueda de prensa, a la que invitamos pues, a todos los medios, a las autoridades que se quieran sumar, a los hospitales que atienden a los niños afectados. Esta muñeca la trajimos a la rueda de prensa, fue una buena campaña que causó un buen impacto y que justamente este año logró bajar el número de niños afectados por explosiones, pero es una curva que realmente varía al no tener un refuerzo de política pública. En el 2015 quisimos pues, evocar un poco a la familia, la unión familiar. Hay que disfrutar en familia, pero ¿qué pasa cuando perdemos la responsabilidad? Esta se llamó No pierdas el sentido de la responsabilidad. El material explosivo puede hacerte perder momentos inolvidables. Muchas personas han perdido el sentido del tacto, el sentido del oído. El sentido de la vista. Por ello, te pedimos que no pierdas el sentido de la responsabilidad. Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Di no al uso de explosivos. Bueno, en esta siguiente, y a lo largo de nuestras campañas hemos logrado conocer a muchas personas, a muchos niños, en su momento los conocimos menores de edad, que perdieron sus extremidades. Y 1 o 2 años después de su tragedia, pues vinieron a nosotros para ayudarnos a llevar su testimonio más allá. Y fueron parte y siguen siendo parte activa de nuestras campañas. Y eso es algo que nos ayuda mucho porque uno siempre cree que no le va a pasar la tragedia. A mí no me va a pasar, imagínate cómo yo lo hago bien, yo no estoy haciéndolo con cuidado. Y no es al hacerlo con cuidado. Toda la pólvora es peligrosa. Ninguno de los que perdió sus manos pues pensó que le iba a suceder esto, ¿no? Y es algo muy bueno que
ellos han querido acercarse a nosotros para contar su historia, para contar su superación, para decirte que esto también te puede pasar a ti. En el 2017, él se llama Giovanni. Giovanni nos ayudó con la campaña Cuando juegas con pirotecnia, tienes mucho que perder. Hola, soy Giovanni y hoy les voy a mostrar cómo perder la mano en 10 segundos. A ti te puede pasar lo que me pasó a mí hace 2 años. Cuando juegas con pirotecnia, tienes mucho que perder. Un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Bueno, un poco solemos tratar de irnos al lado sensible, al lado crudo, porque es realmente lo que te puede pasar. Giovanni, como muchos otros, fueron muy valientes al contar su historia. En el 2018 cambiamos un poco, pues, en nuestra ciudad, como creo que muchas de las de ustedes, el reggaetón era un ritmo que estaba sonando bastante y este año quisimos dar un mensaje diferente. Y sacamos una campaña que se llama Basta un boom para cambiar tu vida. Esta campaña la hicimos con muchas activaciones y lo interesante es que los 3 personas que van a ver en este comercial perdieron sus extremidades a causa de explosivos. Es real, no es maquillaje, no es actuado, es real la pérdida de sus miembros. Ya llega fin de año, se prendió el reventón. Todos bailan y celebran el año que terminó. Sientes el boom, 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 boom. Peligrosa diversión, boom, boom. Cuando cruzas explosivos, tu vida cambiará. Ponte pilas, ten cuidado, eso te puede matar. Camaretas, petardos, chispeadores, silbadores. Tumba casa, tumba barrio. Peligrosa diversión, boom, boom. Quitan todo, de repente te lo quitan para siempre. Pierdes ojos, una mano, una pierna o tus brazos. Tus amigos, tus hermanos. Y la vida terminó. Peligrosa diversión. Escucha este mensaje. Por tu bien, no uses explosivos. Peligrosa diversión. Basta un boom para cambiar tu vida. Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Un mensaje un poco diferente a lo que habíamos estado acostumbrados a comunicar, pero los chicos ya adultos, uno de ellos de hecho tiene, que se les voy a mostrar más adelante, tiene 3 o 4 veces ha participado activamente en nuestras campañas. Él es alguien muy involucrado con contar su historia. No le gusta dar pena, siempre me hace énfasis en que a él no le gusta decir, ay, pobrecito, perdió sus extremidades. No, a él le gusta contar su historia de superación, pero también le gusta enseñar lo que te puede pasar. Entonces, esta fue una campaña que realmente la canción pegó incluso en la radio. Entonces tuvo bastante impacto también en resultados. En el 2019 volvimos a la sensibilidad. Un mensaje pues muy sensible y que tuvo también buenos resultados. Y este año justamente en el 2019, bueno, el año pasado, en el 2019, iniciamos a la par una campaña para que no la habíamos hecho antes o no la habíamos reforzado de esta manera. Y le enfocamos también, le dimos importancia a la campaña para animales. Abrázalos a ellos primero, se llama esta campaña que iniciamos el año pasado.
Según la ONG Rescate Animal en Guayaquil, 70 animales fueron reportados extraviados entre el 31 de diciembre del 2019 y el 1 de enero del 2020. Por estar asustados, huyeron de sus casas ante los petardos. Este pequeño video pues tenía la intención de causar bulla en redes sociales y realmente lo logramos, tuvo una gran acogida. Esto lo juntamos con una acción llamada, que la llamamos Banda Safe Hawk. El ruido pues provocado por los explosivos produce mucha ansiedad en los animales, mucha taquicardia, y esta banda que viene de un método llamado el método Tellington, que algunos de ustedes lo habrán podido conocer, mantiene a las mascotas calmadas, les da la sensación de un abrazo, así que se llama Banda Safe Hawk. La iniciamos el año pasado y la distribuimos en algunos de nuestros cuarteles. Tenías que traer a tu mascota al cuartel de bomberos, te dábamos la banda, te enseñábamos cómo colocarla y causó mucha bulla en redes sociales. A la gente le gusta mucho compartir las fotos de sus mascotas. Nos gusta mucho compartir las fotos de nuestras mascotas y la banda fue realmente un éxito. Este año pues lo vamos a repetir de manera, no vas a poder traer tu mascota al cuartel por temas de pandemia, pero vamos a crear una página en la que vas a poder separar tu banda y retirarla en turnos separados. En fin de año, todos nos hablan de cuidarnos de los explosivos, pero nadie nos dice cómo estos también afectan a nuestros mejores amigos. Para ayudarlos, diseñamos una banda que contribuye a evitar que tu mascota entre en pánico cuando escuche explosivos. Basados en el método Tellington, desarrollamos una banda que a través del contacto corporal envía información sensorial al cerebro del perro para calmarlo. Así reducimos el estrés que le produce estar expuesto a los ruidos de explosivos. Para que tu mascota también disfrute de unas felices fiestas. Y bueno, esto sí tuvo bastante acogida, me causaba a mí un poco de sorpresa ver cómo la gente realmente en muchos sectores de la ciudad se redujo el uso de explosivos, más por los animales que por las personas. Es un poco extraño, creo yo, que pensamos siempre que no nos va a pasar, que si estoy yo controlando a mi hijo, no le va a pasar nada. Y en cambio los animales, como están tan asustados, tenemos un poco más de reacción que ante las personas. Este año, este es un spot que lanzamos el lunes, el de esta semana. Esta es nuestra campaña actual, esto es un spot teaser. Este año la campaña la hemos llamado No Perdamos Más, haciendo un poco un recuerdo, trayendo un poco al recuerdo lo que hemos venido sufriendo en la ciudad de Guayaquil. Con la pandemia, nuestra ciudad fue pues epicentro del país y una de las ciudades más afectadas de América en comparación a nuestra población. Llegamos a tener pues 700 muertos sobre el promedio diario de fallecidos en Guayaquil. Entonces, vivimos momentos muy duros y este año quisimos relacionarlo un poco la campaña a estos momentos difíciles. El spot fue lanzado, como les digo, como teaser el día lunes y el lunes próximo, este lunes siguiente, vamos a tener una rueda de prensa. Este año muchas autoridades se han querido unir a nuestra campaña y la rueda de prensa no la vamos a presidir nosotros, sino que la alcaldesa de la ciudad la va a presidir junto a nosotros. Y eso es algo importante porque un poco las autoridades van creando conciencia de las consecuencias del uso de petardos y las consecuencias de no unirnos en una campaña para reducirlo.
Bueno, esto es un poco el enfoque que quisimos dar este año. Es hacer énfasis en que no perdamos más, en que hemos perdido suficiente con la pandemia como para perder más por el uso de explosivos, que es algo muy innecesario. De hecho, este chico que ven aquí también fue parte de nuestro spot de la canción de reggaetón, y años atrás, cuando tenía 21 años, fue su primera vez con nosotros, apoyando nuestras campañas, contando su testimonio. Luego salió en el video de reggaetón y este año quiso participar nuevamente en ayudarnos a contar su historia. Él siempre nos acompaña en las ruedas de prensa y siempre quiere dar su testimonio. En cuanto a la afectación infantil, pues la mayoría de víctimas tienen entre 4 y 14 años. Bien, la mayoría son niños de sectores vulnerables de la ciudad. También son pues estadísticas que no van a ser muy ciertas, porque este año tenemos estadísticas, del año pasado obtuvimos estadísticas de 15 hospitales de Guayaquil, que sumaron 68 heridos, y de esos 68, 58 fueron niños, con heridas muy graves, con afectaciones en ojos. Sorprendentemente, este año no tuvimos pérdida de desmembramientos, pérdida de miembros. Las heridas en su mayoría son causadas por camaretas y tumbacasas. Como pueden ver, todos estos sacos de explosivos artesanales son almacenados en cantidad en los sectores vulnerables de Guayaquil y en la bahía. Aunque se hacen campañas y aunque ya sucedió una tragedia, si hacemos pues recorridos de control, con seguridad las vamos a encontrar. Como casos de superación y ejemplo, me gustaría pues mencionar el caso del chico que les comentaba, que siempre participa con nosotros en las campañas. Él se llama Giuseppe Escandón. Giuseppe cumplió en la semana pasada 30 años. Él perdió sus 2 manos hace 9 años por manipular pólvora. Él estaba con sus amigos, cogió muchas de esas camaretas que les acabo de mostrar y quería crear una gran explosión con un tumbacasa. Entonces abrió las camaretas, cogió la pólvora y lo que sucedió luego fue pues que perdió sus 2 manos. Giuseppe perdió sus 2 manos. Hoy es un gran ejemplo de superación. Estudió, se graduó en ingeniería mecánica, tiene su taller. Es increíble verlo utilizar, no se limita en nada a pesar de haber perdido sus manos. Lo que a él más le gusta y lo que más nos gusta a nosotros de él es que le encanta contar su historia. No le avergüenza contar su historia. Como resultado pues, de concientización ante campañas realizadas, y para concluir esta presentación, repito que pues, la campaña enfocada al no uso de explosivos para proteger a los animales tuvo un impacto mayor al de la campaña para precautelar la vida humana. Y por un momento dijimos, bueno, ¿será que nos equivocamos con el tema de dirección de arte, de pensar en la publicidad? Pero no fue así. Los humanos hoy están mucho más conscientes a veces de sus animales y más pendientes de sus animales que lo que nos pueda pasar a nosotros como humanos. Los índices de niños con desmembramiento se han reducido a lo largo del tiempo. El año 2019 por primera vez llegamos a 0. Esperamos este año no sea la excepción. Hasta el momento no hemos tenido incidentes, pero la venta recién empieza. Solemos visitar los hospitales. Personalmente visito los hospitales el 1 de enero, el 2 de enero y así hasta el 7, 8 de enero, porque es cuando terminan hasta el Día de Reyes de utilizar explosivos, de quemar monigotes. Un gran logro también es que se logró concentrar la mayor parte de venta de pirotecnia en un espacio abierto. Si bien nuestra posición es 0 tolerancia ante el uso de explosivos o pirotecnia, es legal la importación, es legal la distribución y si no hay una política que nos respalde, tenemos que hacer lo que mejor podamos. Y hoy se ha concentrado en un solo lugar, en la explanada de un estadio de fútbol,
con las medidas de prevención contra incendios necesarias en caso de un incidente, que realmente ustedes saben que si en un lugar de venta masiva de explosivos revienta un petardo, no va a haber extintor, creo yo, que lo detenga. Pero lo que sí ha logrado reducir esto es la venta informal. En un gran porcentaje, no podría decir que en su totalidad, pero en un gran porcentaje. Y por último, para mí lo más importante de los logros de estas campañas es que se logró acordar con los artesanos de los monigotes gigantes la no quema de los monigotes. Tras varios años de reuniones, de discusiones, hemos llegado con apoyo del municipio de la ciudad y de otros gremios de empresas privadas de recolección de basura, que tras el Día de Reyes, estos monigotes se han cortado por ellos mismos y se han reciclado. Entonces, en una campaña en conjunto con los recolectores de basura de la ciudad, con las empresas recolectores de basura, convertimos la quema en una campaña de reciclaje. Esta imagen que les comparto aquí es una de las acciones pues BTL que solemos tratar de realizar en la ciudad con las campañas. Pueden ver, esto es un monumento que se encuentra en una de las avenidas principales de la ciudad. El año anterior lo cubrimos con vendas. Cubrimos con vendas estas manos y colocamos el mensaje pues, de cuida tus manos, no uses explosivos. Siempre tratamos de llevar estas campañas por todos los medios y en toda la ciudad. Y con eso pues les agradezco muchísimo por el tiempo. Espero poder responder todas sus preguntas cuando sea el momento. Agradecemos la presentación de Goldy Rivas acerca de la realidad del uso de pirotecnia en Guayaquil. Solo si me permiten un pequeño comentario, yo viví en Ecuador muchos años, en Quito particularmente, y algo que era realmente impresionante y peligroso era la quema del Año Viejo, que se presentaba con la quema de estos monigotes prácticamente en todas las esquinas de los barrios, en fin, era algo muy, muy, muy peligroso. Muchísimas gracias, Goldy, por tu exposición. Gracias. Aprovecho de señalarles, ¿perdón? Ok. Aprovecho de señalarles que los invito a adherirse a visitar la página web www.nomasfuegosartificiales.org y ahí unirse a esta causa adhiriéndose al manifiesto con el mismo nombre, #NoMásFuegosArtificiales. Bien, a continuación me corresponde presentar al señor Cristian Pincheira Barrera, director ejecutivo de la Cruz Roja Chilena, quien presentará el tema Fuegos Artificiales no permitidos y mucho más. El señor Pincheira es ingeniero civil industrial de la Universidad Técnica Federico Santa María e ingeniero forestal de la Universidad de Chile. Además cuenta con un magíster en economía de la Universidad de Talca. En su experiencia profesional destaca el haber sido director de administración de campus de la Universidad de Talca, analista sectorial de inversiones del Ministerio de Desarrollo Social, ingeniero de proyectos del Instituto Forestal, Corfo, además de haber tenido importantes cargos en entidades tales como Ormival, Maule, S.A., Sigdo Coppers, ADRE Chile y Somalia, Manacare Foundation y consultorio internacional de economía ambiental para la FAO en Roma. Dejo con ustedes al señor Cristian Pincheira Barrera. Hola, buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. En primer lugar, saludo a todos los participantes, tanto de Chile como del extranjero. La gratitud a CONICEM por querer incorporar elementos como la Cruz Roja en la lucha contra aquellos que sufren, especialmente los niños. En esta oportunidad me ha correspondido ver una visión distinta que está involucrada, pero es un tanto distinta al daño mismo, que sin duda produce las quemaduras tanto en adultos como en niños especialmente. Antes de comenzar con este tema, me gustaría decirles que en nombre de la Federación Internacional de la Cruz Roja, en nombre también del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Chilena, le damos un gran saludo a todos, que nos sentimos totalmente alineados e involucrados en esta iniciativa y que esperamos ser una parte activa en la promoción y, por supuesto, en el cuidado de aquellos que
pues van a ser los que van a sufrir las consecuencias. Voy a, dicho esto, a pasar a compartir una pantalla que es la presentación que les traigo en estos momentos. Un momento. Sí. Ahora sí comparto. Agradecería que me confirmaran si se ve y se escucha. Prosigo con la exposición. Sí, perfectamente. Ya, perfecto. Bueno, como decía, nosotros estamos abordando un tema que es básicamente cómo los fuegos artificiales influyen, pero no solamente en cosas visibles y muchas veces en aquellas que no podemos ver. Algo ya fue mencionado por Alan. Así es que ahora lo que nos corresponde es ir avanzando. Esto es algo sintético, es propio de la información que maneja CONICET, de donde he extraído lo siguiente. Actualmente nosotros podemos trabajar con la ley 19.680 promovida por CONICET, en lo que generó un drástico cambio antes y después de la ley, de la aplicación. Esta fue del 2000. Como ustedes pueden ver, estaban en torno a los 50 hasta 70 quemaduras infantiles, pero una vez aplicada la ley, está bajo un rango que bordea los 10 casos anuales. Esa estadística está hecha hasta el 2015 en el caso del gráfico. Sin embargo, en el 2017 y 18 la cantidad disminuye levemente a 6 niños y después entre el 18 y 19 llegaron a 8. Se mantiene, vamos a decir, la cifra. ¿Qué significa esto en realidad? Bueno, aparte de esto, eso no son solo los niños los afectados, sino también adultos, dentro de los cuales gravemente destacaron en ese año aquel que sufrió una fractura de hueso y mandíbula con pérdidas dentales, y también un joven de 25 años que en Maipú se le produjo una amputación de dedos. Claramente son situaciones que no desearíamos tener. Bueno, el doctor Rojas, fundador de esta organización, publica este año, en el 2020, en enero, lo siguiente: en los últimos años la población ha perdido el miedo a los fuegos artificiales. O sea, a pesar de tener ley de fuegos artificiales o la gestión adecuada de estos, siguen habiendo accidentes. Entonces, bueno, ¿qué en realidad hemos visto que se celebra con la pirotecnia o con los explosivos, como decía la colega anterior? Normalmente son usadas en lo que son las celebraciones de fin de año, tanto oficiales como no oficiales, es decir, hay celebraciones que son programadas, debidamente autorizadas, y otras que se hacen clandestinamente, pero también se hacen celebraciones personales, en algunos casos, como aniversarios, cumpleaños u otras celebraciones que aluden a algún evento importante para las comunidades, para las personas. También se han usado en manifestaciones masivas, ya sea por reclamos o sencillamente por celebraciones. Dentro del contexto actual, nosotros también podemos ver que en algunos motivos se han usado bengalas y otros elementos explosivos. También existen los niños todavía que juegan con petardos y otros elementos no autorizados que lamentablemente aún se venden, a pesar de estar prohibidos en nuestro país. Y también en eventos deportivos. También mostró Alan ahí cómo clandestinamente estaban tratando de internar algunas bengalas bajo la ropa de una niña. Bueno, eso parece tan aterrador, sin embargo es algo que aún sucede y también en nuestro país y en muchos de los países que conformamos el cono, y en realidad tal vez en todo el mundo. Y de moda están los narcofunerales, que hacen un uso extensivo también hoy día de los fuegos artificiales como hacer una muestra del poder. Bueno, sin duda pueden haber otras causas para usar la pirotecnia, pero estas son algunas de las que, no siendo un listado exhaustivo, nos permiten identificar el origen. Bueno, en realidad, ¿qué es lo que se persigue? O sea, nadie persigue a través de la pirotecnia quemar, hacer un incendio. Normalmente lo que se espera es celebrar, llenar de alegría un espacio del tiempo, de belleza escénica, arte, podríamos decir, algo que se busca con ansias, estar juntos, compartir, y esta escena que ustedes pueden ver en distintos lugares del mundo, también en nuestro país, ese es el objetivo que persigue, y es
para lo cual se contratan a estas empresas que lo hacen profesionalmente y que son las que son finalmente. Pero como vemos también esto se desarrolla en ambientes no autorizados y a veces muy... Pero ¿qué es lo que realmente, o será que esto solamente lo conseguimos? Bueno, ya se ha mencionado algunos de estos elementos. Yo quisiera destacar algunos de ellos. Sin embargo, pretende mostrar algunos de los efectos que nosotros percibimos que son adicionales a los buscados. Ya vemos a los animales que les produce un daño que para algunos casos les genera miedo, incluso hasta la muerte, tanto no solo a los perros, sino también gatos, caballos y otros animales y mascotas que están en nuestros medios, y también los de medios naturales. Sin duda, el efecto menos deseado es las quemaduras, porque es lo que más vemos. Vemos en nuestros hijos, en nuestras familias, con pérdidas, como decimos, de miembros, y en algunos casos también para aquellos que tienen el trastorno autista, les genera también un conflicto, una molestia que es no deseable para aquellas familias que tienen componentes con el espectro autista. Pueden hacer una pequeña reseña de dónde son principalmente los daños producidos, que son en la cabeza, en los ojos, manos, en los brazos, también en el tronco y en las piernas. Es decir, no hay lugar del cuerpo donde no se generen los daños, pero esos son los más afectados. Acá vemos algunas fotos de niños, en este caso, que han sido quemados principalmente en la cabeza, en las manos, con pérdidas de miembros también en algunos de los casos. Una cosa interesante es que recientemente, de hecho en este momento en el Senado se está viendo el efecto de los fuegos artificiales en los humedales. ¿Por qué se está viendo esto? Porque uno de los lugares que se estaba viendo para poder hacer un lanzamiento de fuegos artificiales es el lugar donde existe justamente humedad, de tal manera que los pirotécnicos estimaron y las autoridades han estimado que es menos probable la expansión de los fuegos. Sin embargo, el efecto que tiene sobre la avifauna, es decir, tanto terrestre, aérea, acuática, se generan, en este caso, las aves que son más migratorias, se van de los lugares generando un desequilibrio ecológico que no es menor. Por lo tanto, hoy día, en este momento, se encuentra en sala para revisar esta propuesta de protección de los humedales. Es decir, hay muchos elementos que no vemos. Y otros son, a mano derecha, arriba, podemos ver los efectos que tienen también como incendios, como los incendios forestales. Normalmente los juegos pirotécnicos se hacen cercanos, o más bien en los entornos de las ciudades, y cerca de parques que finalmente se encienden. Yo tuve la oportunidad de estar el 2017-18, el 2019, en Talca. Yo vivo en Talca. Se celebra ahí sobre el río Claro el lanzamiento de los fuegos artificiales, y las personas llevaron esas lámparas que se encienden con una lamparilla, con un fuego, una vela al medio, y se levantan por el calor del aire. Y resultó que en esa oportunidad una de las lámparas se enredó en un árbol y se comenzó un incendio que afortunadamente no pasó a mayores. Pero no solo estos fuegos, sino cualquiera puede generar, obviamente, los incendios forestales que causan devastaciones increíbles. Normalmente, como decía, cerca de algunas casas o viviendas. Bueno, ¿qué pasa en Chile respecto de los incendios forestales, pero a causa de la pirotecnia? CONAF tuvo la gentileza, a través de la gerente de protección forestal, de enviarme las estadísticas de incendios de todo Chile desde el 2000 en adelante, y pudimos separar lo que pasa con los fuegos que son comenzados a través de la pirotecnia. Y tuvimos que hay un total desde el 2000 al 2020 de 77 incendios que se producen principalmente en la región del Biobío, metropolitana, Maule y Araucanía, además de Valparaíso, que son los lugares donde se presentan la mayor
cantidad de incendios. Sin embargo, al ver las superficies quemadas, probablemente esto le interesa mucho a las empresas forestales, ingenieros forestales, están centradas en Aysén, y lejos están Biobío, Los Ríos y Valparaíso, porque en realidad esto no, lo que se explica fácilmente al pensar que estos incendios son producidos en entornos de viviendas. Entonces, en general, no toma al bosque entero, sino toma lo que está en torno a la vivienda. Lamentablemente, quemando viviendas, escuelas, edificios, y también dañando a personas hasta la muerte. Ahora, ¿cuándo se suceden estos incendios? Acá, si ustedes ven, este es un gráfico que muestra que un 40% corresponden al 1 de enero de los años que estaban en el estudio que acabamos de presentar. Es decir, el 40% de todos los incendios que son producidos forestales a causa de la pirotecnia se producen en la celebración del Año Nuevo. Ahora, si esta fecha la extendemos y decimos a ver qué pasa entre Pascua, Año Nuevo y la semana siguiente, esa cantidad de 40% aumenta a un 58%, es decir, casi un 60% de los incendios son causados por la celebración de Año Nuevo y Pascua y a sus entornos. Esto lo que refleja, obviamente, es que esa es no solo la época, sino la celebración que tiene que generar un cambio. Los demás, el 40%, el 42% restante, tiene que ver con el tema de los narcofunerales, tiene que ver con la celebración de las barras, con las fiestas personales, con los 14 de febrero, que hay un par de 14 de febrero también ahí en estas fechas de ocurrencia. Pero bueno, ¿qué tenemos con los incendios forestales y qué tienen que ver con la Cruz Roja? Antes de decir que tienen que ver con la Cruz Roja, quisiera presentar esto. Este es un afiche no preparado, es preparado por gente que no es de un organismo estatal, sino que hace recopilación de información para poder entregar a diferentes lugares y medios. Los incendios forestales, además de producir la muerte de la fauna y por supuesto de la flora, y aunque es considerado un elemento natural de regeneración dentro del mundo forestal, genera pérdidas que son de carácter permanente. En este caso, no solo por lo que se quema, que son los árboles, los animales, que cuesta muchas veces décadas y a veces siglos la recuperación total, sino también el daño a las personas que ahí se dañan, se afectan. Este afiche que está acá fue presentado cuando recién habían comenzado los incendios forestales del 2017, probablemente se recuerden ustedes, 2016-2017, donde en las 2 primeras semanas teníamos 366.000 hectáreas quemadas, generando ya a esa altura 11 víctimas. Finalmente fueron cerca de 600.000 hectáreas las que se quemaron. Y esto generó pérdidas millonarias en términos económicos y de vidas, no pudiendo evaluar las pérdidas que corresponden. Participaron cerca de 15.000 voluntarios de todas las agencias, dentro de las cuales estaba también Cruz Roja, en diferentes tareas desde restablecimiento de condiciones para las personas que fueron afectadas. Pero bueno, como decía, ¿qué tiene que ver esto con la Cruz Roja? Perdón, antes de eso, en el mundo, la importancia de los incendios forestales es cada vez más considerada. Según, como dice ahí Greenpeace, la generación de gases de efecto invernadero es tremenda en cada incendio forestal, que es una contribución que normalmente no se cuantifica o que se subestima. Por lo tanto, nosotros al considerar los efectos de gases de efecto invernadero, son mucho mayores a las estimaciones oficiales cuando existen incendios forestales. Aquí habla de que podría equivaler al 25% total de las emisiones de los combustibles fósiles. Solo las emisiones emitidas por gases de efecto invernadero, emitidos por incendios forestales. En un ejemplo, en la provincia de Pontevedra, en España, se quemaron 41.000 hectáreas, de las cuales se estima
que hay se emitieron 1.7 millones de toneladas de CO2. Esto fue un estudio de la Universidad de Vigo, lo que podría ser comparado con la emisión de la mayor contaminante de España, una empresa, una central térmica que está en La Coruña, durante 2 meses. O sea, lo que pasó en ese incendio que duró menos de una semana fue equivalente a la producción o emisión de gases de efecto invernadero de la mayor contaminante de España. O también sería equivalente a lo que sale del tubo de escape de 400.000 autos durante todo un año. Es decir, una semana produjo los gases de 400.000 autos en todo un año. Y fíjese que son autos nuevos. Sin embargo, ustedes saben, los vehículos que tenemos en los parques automotrices normalmente no son todos nuevos. Ahora sí, ¿qué sucede en Chile? ¿Qué sucede en Chile? Lo anterior era en España, un ejemplo. En Estados Unidos hay muchos más datos también, en otras partes de Europa. Según las estadísticas de la CONAF, el año 2016 se emitieron aproximadamente 116 millones de toneladas de CO2 equivalente. Y esto, ¿por qué lo menciono? Porque en el caso de los incendios forestales 2016-2017, solo por los incendios forestales que se ocasionaban en ese entonces, se emitieron alrededor de 100 millones de toneladas, o sea que duplicaron la cantidad de emisiones en ese periodo. De tal manera que va quedando de manifiesto la importancia de los efectos sobre el medio ambiente. Particularmente, acá hay una estadística también que quisiera recalcar. Esto está hecho por el Ministerio del Medio Ambiente, en un informe donde destaca que hay una línea roja que ustedes pueden ver acá, que son las emisiones de gases de efecto invernadero, que están totalmente correlacionadas con las superficies que se van quemando. O sea, en la medida que aumenta la quema de bosques por diversos motivos, no solo pirotecnia, claramente, lo que sucede es que la emisión de gases de efecto invernadero aumenta dramáticamente. Esto corrobora, obviamente, la idea o la tesis de que los gases de efecto invernadero tienen un aporte sustancial y significativo en la quema de bosques, matorrales y superficies que son verdes. Ahora, ¿qué hacemos nosotros como Cruz Roja? ¿Qué tiene que ver Cruz Roja con los incendios forestales? Porque normalmente ustedes pueden decir, bueno, la Cruz Roja tiene que ver con primeros auxilios, con atención de desastres en general, y ahí podríamos estar relacionados, efectivamente. Bueno, si pensamos que los efectos sobre el clima o el cambio climático tiene un efecto sobre el clima, por ejemplo, disminuyendo la temperatura de tal manera que se produzcan derretimiento de los hielos llamados eternos, o por otro lado, efectos sobre toda la vida, es decir, generando cambios y migraciones, o generando pérdida de especies. Esto es producido en algunos casos por incendios, que a su vez emiten gases de efecto invernadero, que como decíamos, van generando mayor temperatura en la capa de ozono, dentro de nuestra atmósfera. También estos incendios aumentan las temperaturas, o a causa de esto se produce un efecto de ir y venir, porque aumenta la temperatura, aumentan los incendios, donde aumentan los incendios, aumenta la temperatura, y por supuesto también se genera una daño a las personas, y no solo personas, sino a los bienes, a los inmuebles, a las construcciones, a las ciudades que están en torno a los incendios. Pero estos incendios son producidos por una conducta humana, dentro de las cuales, por favor, esto no es exclusivo, sino dentro de la conducta humana que estamos destacando, está el uso de la pirotecnia y la actitud descuidada de parte de algunos. Como se mencionó al principio, el hecho de que esté supervisado por un adulto, por una persona, vamos a decir, responsable, el uso de artefactos explosivos como son los petardos, bengalas y otros, no da la seguridad de que no vaya a haber daño a las personas o a las cosas. Entonces, si retrocedemos, dado la conducta humana, tenemos incendios, y por los incendios, uno de los motivos, por favor, uno de los motivos genera el cambio climático. Entonces, ¿cómo actuamos con nosotros? En estas partes.
donde primero, como un efecto de reparador, es decir, una vez quemada una persona, la Cruz Roja tiene métodos de primer auxilio que son generales y que son aplicados a aquellas personas que son víctimas de algún accidente de esta naturaleza. Pero también podemos hacerlo de forma preventiva, de tal manera de incentivar a las personas a poder tener cambios de actitud, cambios de comportamiento. Y en este contexto es que estamos nosotros, porque hay aspectos que no podemos olvidar que son permanentes. No solo daños a la salud física, como son las quemaduras tanto de adultos con pérdida de miembros, amputaciones, sino también de los niños, que el quemar su sistema de piel finalmente entorpece todo el desarrollo propiamente tal del niño, lo que genera también un daño psicológico que muchas veces acompaña toda la vida, es decir, con efectos permanentes, y no solo a las personas que son afectadas, sino también a aquellos que conforman su familia. La colega bombero de Guayaquil nos mostraba a ese joven que ha tenido una resiliencia extraordinaria de tener amputadas sus manos, pero hoy día ser un ícono de superación. Sin embargo, él es un caso que puede motivar, pero la mayor cantidad de personas dañadas se permanecen por toda su vida con el daño tanto físico como psicológico. Son cicatrices que literalmente no sanan. Y obviamente dentro de los daños permanentes está el efecto que se tiene sobre el medio ambiente, porque lo que hoy día nosotros podamos generar como daño o estar en platea viendo estos daños, es lo que nuestros hijos, nuestros nietos y las futuras generaciones finalmente tendrán. Entonces, ¿qué les vamos a entregar a las futuras generaciones? Es la pregunta que muchos se hacen, y también la Cruz Roja. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros en estos momentos como Cruz Roja en esos ámbitos que había mencionado? Obviamente la atención de emergencias y también como gestión del riesgo. Nosotros estamos frente a cualquier urgencia, por eso estuvimos presentes en los mismos incendios forestales que estuvieron descritos recientemente desde la 6ª a la 8ª región, donde se hicieron apoyo post-trauma, derivación, obviamente primeros auxilios, y también atención psicosocial para aquellos que tenían pérdida. Uno de los programas importantes también en situaciones de incendios forestales son los programas de sanitización y higiene del agua, de tal manera de poder generar condiciones donde las personas puedan tener acceso a este vital elemento para poder sobrevivir. De tal manera que esto es lo que hoy día nosotros estamos haciendo, y obviamente a través de la prevención, que es realmente el foco donde queremos nosotros darle más fuerza, es decir, a través de campañas como esta, campañas también como las que vamos a lanzar prontamente acerca del verano seguro, de tal manera de evitar situaciones de riesgo y con esto accidentes. Es decir, lo que estamos haciendo es trabajar con organizaciones que están interesadas en poder dar una posibilidad de disminuir los riesgos y aumentar el bienestar de cada una de las personas que somos parte de la sociedad. Ahora, nosotros formamos parte de un movimiento internacional donde se encuentra la Federación Internacional de la Cruz Roja, que está compuesta por más de 190 sociedades nacionales, dentro de las cuales una es la Cruz Roja chilena. Ahora, dentro de la Cruz Roja, nosotros tenemos más de 155 filiales divididas en 11 comités regionales, es decir, abarcando todo Chile, desde Arica a Punta Arenas. Tuve la oportunidad recientemente de estar en Arica, visité nuestras filiales y sedes regionales, comités regionales en Arica, en Iquique. Fuimos a evaluar algunos de los programas que se están realizando y fue satisfactorio ver cómo una gran cantidad de voluntarios está trabajando. Aproximadamente 4.000 a 5.000 voluntarios de nuestra Cruz Roja trabajando en diferentes fases de la ayuda humanitaria. Y el otro componente, habíamos dicho la federación, las sociedades nacionales, y está el Comité Internacional de la Cruz Roja,
que está orientado a servir en lugares donde hayan conflictos armados fundamentalmente, o dificultades entre gobiernos y comunidad, de tal manera que esos conflictos son de alguna manera apoyados en términos de las personas que sufren daños a través del Comité Internacional de la Cruz Roja, del que nosotros somos parte también. Entonces, estos tres elementos han generado programas de capacitación que son estándares para todo el mundo, y también protocolos de acción, de comunicación con las autoridades. La Cruz Roja es un organismo auxiliar del Estado en todos los países que nos encontramos. Es independiente, no se involucra en la opinión ni da opinión acerca de la buena o mala gestión que algunos podrían dar, sino más bien se preocupa de resolver los problemas de aquellos que más lo necesitan en la condición que se encuentren. También prepara equipos de primeros auxilios para eventos masivos. En alguna oportunidad Cruz Roja ha estado también en las pirotecnias, apoyando de tal manera de estar atento a los accidentes que pudiesen sucederse. O también, como ustedes han visto en las manifestaciones, nosotros estamos ahí al margen de toda opinión, pero dispuestos a colaborar con aquellos que tengan algún accidente, alguna quemadura de cualquier naturaleza. Por lo tanto, los atendemos in situ, y también, cuando es necesario, los apoyamos a través de traslados o derivaciones a los centros de atención primaria. Es por eso que se agradece cuando organizaciones se asocian a nosotros, por ejemplo, dándonos vehículos eléctricos, que ha sido una de las cosas que ENEL ha hecho, y otras organizaciones entregándonos agua, elementos de higiene que nosotros podemos distribuir. De esta manera, generando también el bienestar para los beneficiarios, que son aquellos que más lo necesitan. Otra cosa que la organización a nivel mundial tiene son iniciativas de prevención como el Climate Center, que es una iniciativa que va acumulando toda la experiencia de las sociedades nacionales para apuntarlas a, en este caso, iniciativas que vayan en contra del cambio climático. Aquí hay lo que se llama un llamamiento, en este caso de la Sociedad Nacional de España o la Cruz Roja de España, para poder hacer proyectos que vayan en la disminución de eventos que produzcan cambio climático, dentro de los cuales están los incendios forestales, obviamente las quemaduras que se producen por esto. Entonces, nosotros, por ejemplo, a través del Climate Center, se hacen iniciativas como esto. Hoy día también hay, en estos momentos, corriendo en el mundo, lo que le llaman la Climatón. La Climatón corresponde a más de 200 iniciativas en todo el mundo propuestas por las diferentes sociedades nacionales para poder aportar actividades, ya sea proyectos, campañas que vayan en contra del cambio climático, y en este caso lo que está ahí en España, y también la pobreza energética. O sea, apuntamos también a la eficiencia energética. Es decir, hay todo un mundo acá donde profesionales, voluntarios, jóvenes pueden participar y generar instancias para apoyar a estas causas que van en pro de disminuir los incendios, y a la vez, a través de esto, disminuir las personas que sufren consecuencias. En este sentido, en septiembre de este año, el 9 de septiembre, se hizo la Ultra Climatón, que fue una sesión de varios días donde se presentaron las iniciativas que iban a estar desde octubre, noviembre, diciembre, realizándose en las diferentes sociedades nacionales. Nosotros recién estamos incorporándonos, sin embargo, es un tema que estamos trabajando hace años ya con esta sociedad nacional, y queremos incorporar, obviamente, a más organizaciones que puedan aportar a ello. Lo que finalmente recae en lo que en el futuro queremos hacer. ¿Qué es lo que entonces espera hacer Cruz Roja en esta sociedad, nuestra sociedad chilena, y por supuesto como réplica de lo que se hace en todo el mundo? En estos momentos con IKEM estamos trabajando junto con ellos de tal manera de poder tener una capacitación de todos nuestros salas de procedimiento que tienen atención primaria
especialmente para los quemados, que tienen condiciones distintas a las de cualquier centro, de tal manera de homogeneizar vocabulario, de poder tener los medicamentos que inicialmente se requieren, los procedimientos requeridos en la primera atención y, por supuesto, la derivación oportuna, que es una de las cosas que CONICET nos plantea como una cosa vital, porque muchas veces una derivación tardía significa que hay una zona del cuerpo que no puede ser restablecida, debe ser oportunamente restablecida. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos 160, 155 filiales como Cruz Roja, podemos capacitar en forma especial a las que están en torno a los centros de atención especializados de CONICET. Y ahí es donde se produce, por ejemplo, y esto está todavía en preparación, una red georreferenciada de atención, es decir, puede que en algún momento la CONICET, su centro de atención esté colapsado. Tenemos que saber quiénes podrían alternativamente socorrer, en estos casos, atenciones de salud pública, clínicas privadas que tengan algún grado de especialización. Entonces, tener esto georreferenciado y capacitado a las personas para que hayan protocolos de derivación que puedan disminuir los riesgos de secuelas permanentes o, si no eliminarlos, por lo menos atenuarlos. Además, obviamente, continuar con las campañas preventivas, dentro de las que estamos motivados a seguir siendo parte y aportando en todo lo que podamos, de tal manera de generar comunicaciones relativas a al cuidado, prevención y también a la acción una vez que la quemadura es un hecho. Otra cosa importante que nosotros como Sociedad Nacional estaríamos realizando es incorporar uno de los 5 desafíos mundiales que llama la Federación Internacional, que es la incorporación de una estrategia en contra del cambio climático en nuestro plan estratégico, que en estos momentos se encuentra en desarrollo. Como sociedad, nosotros, nacional, como Cruz Roja, tenemos que elegir algunos de estos ejes, dentro de los cuales ya estamos trabajando en tema de migración, en tema de reducción del impacto de las catástrofes, y por supuesto, catástrofes y emergencias, y por supuesto, en el tema de cambio climático, que es uno de los desafíos que nosotros esperamos abordar en este decenio que está comenzando, de tal manera de ser parte del movimiento mundial y a la vez generar las condiciones para que se disminuya en particular, en términos del cambio climático, los incendios forestales. No solo porque disminuye la emisión de gases de efecto invernadero, no solo porque disminuye la posibilidad de aumentar la temperatura en diferentes partes del mundo, no solo porque se quiere disminuir la posibilidad de generación de cambios de clima, sino también porque todo esto produce un daño a las personas, especialmente los incendios forestales, los incendios producidos espontáneamente, aunque los expertos dicen que el 100% de los incendios son producidos intencionalmente o por descuido. Entonces, con el fin de evitar esto, nosotros trabajamos en las diferentes etapas, tanto en la eliminación del dolor a través de la atención primaria y su adecuada repercusión en la salud, y por lo tanto tratando de evitar los efectos de largo plazo en la salud mental y también salud física de los niños y personas que son afectadas, sino también en el medio ambiente que lo conformamos. Es por eso que hoy día nosotros estamos tomando este paso, haciendo parte de esto, viendo la importancia que tiene y queriendo ser parte del futuro en el presente, apoyando la posibilidad de generar leyes que todavía regulen de una manera más efectiva, aunque ya se han visto importantes cambios, de tal manera de evitar los daños que se produzcan en las personas. Por ahora, es todo lo que les puedo decirles que realmente estamos agradecidos como organización y estamos dispuestos a poder colaborar con organizaciones que estén en pro de cada uno de estos objetivos. Un saludo grande y que se encuentren muy bien.
Agradecemos la interesante exposición del señor Cristian Pincheira Barrera. Aprovecho de recordarles la invitación a visitar la página web www.nomasfuegosartificiales.org y ahí unirse a esta causa adhiriéndose al manifiesto con el mismo nombre, #NoMásFuegosArtificiales. Bien, a continuación abrimos el espacio para dar respuestas a las preguntas que nos han hecho llegar a través del botón Q&A o de preguntas y respuestas. De acuerdo a lo que tengo aquí, la primera pregunta viene del señor Ignacio Ruiz Delgadillo, quien consulta desde México al señor Alan McKern si se sabe de alguna autoridad o gobierno que haya hecho énfasis también en el tema del peligro que reviste para la salud el inhalar el humo y los gases tóxicos que surgen de la explosión de la pirotecnia. Muchas gracias, Francisco, por la pregunta. Desde México, qué interesante. Ahí tienen mucha pirotecnia ahí. Miren, en realidad en los gobiernos que yo tenga información no se hace especial énfasis en el tema de la inhalación de los humos después de que hay un espectáculo pirotécnico o una quema grande de fuegos artificiales. En general, eso, claro, viene un poco después de las lesiones personales, la afectación de los animales, etc. Sin embargo, en China, por alrededor de 8 años estuvo prohibido en algunas ciudades de China, estuvo prohibido la quema de todo tipo de artefactos pirotécnicos justamente por la polución que producían en el aire, en el ambiente. O sea que, si bien no es algo muy recurrente todavía en la legislación que promocionan de todas maneras, quiero recalcar que uno de los objetivos de este webinario es justamente abordar todas las vertientes de la problemática de la pirotecnia, y en la fecha del 5 de enero nos vamos a dedicar a evaluar toda la perspectiva de la pirotecnia hacia el medio ambiente. Entonces yo creo que esta pregunta sería muy relevante a los oradores de esa fecha. Eso, Francisco, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Alan. Por otra parte, el señor Guillermo García, de Chile, consulta a Goldie tiene 2 preguntas en realidad, que las voy a fusionar en una sola. Pregunta por una parte acerca del modo como logran financiar estas importantes campañas de concientización que realizan año a año y que ha generado gran efecto en la comunidad. Y por otra parte, en paralelo, preguntan acerca del elemento de persuasión que ustedes usaron para lograr un acuerdo con los artesanos de Guayaquil, productores de pirotecnia. Bueno, muchas gracias, Frank. Veo que Frank ha hecho la pregunta sobre el efecto, sobre cómo... Ah, no, perdón. La consulta la hizo Guillermo García. Guillermo, las campañas las financiamos directamente los bomberos de Guayaquil. Normalmente hacemos la contratación de un equipo de producción bajo nuestra dirección interna sobre un brief. Vemos, y según las estadísticas que hemos tenido en los años anteriores y los efectos y eventos que vamos a tener durante este año, se planifica la producción de la campaña, pero la financiamos los bomberos de Guayaquil. Con los pocos recursos que logro obtener a mi departamento, lo financiamos nosotros mismos, porque somos quienes más pues estamos involucrados en el tema y somos quienes más énfasis le damos al tema en cuanto a entes de control. Y luego la pregunta de Guillermo, los acuerdos con los artesanos, fue un trabajo muy duro porque ellos invierten mucho dinero en estos monigotes gigantes. El problema fue con los monigotes gigantes. Con los otros monigotes no hemos podido lograr mayores acuerdos, pero digamos que la quema está un poco regulada a ciertos espacios. Pero los monigotes gigantes definitivamente fue algo que se salió de control, y tras 2 o 3 años de reuniones, de discusiones, lo logramos con el apoyo del municipio de la ciudad, porque el municipio lo que logramos es que les cree una ruta formal, que ahora se llama la Ruta de los Monigotes Gigantes, y den incentivos con premios al mejor monigote. Entonces, ¿qué pasa? Se premiaba a los artesanos que lograban, estos monigotes entraban a un concurso en el que el mejor ganaba
uno u otro premio, habían categorías, entonces esa fue la manera de transar con ellos, que ok, nosotros vamos a apoyar esto como un tema turístico, pero ustedes deben poner de su parte y cambiar la quema a un tema de reciclaje. Fue así como logramos, pues, gracias al apoyo del municipio, porque sí sería algo que nosotros ya sale de nuestras manos financiar, nuestro presupuesto no es muy extenso y hacemos lo que podemos con eso. Pero gracias a esas acciones pudimos lograr que los monigotes gigantes, por lo menos, ya no sean quemados. Además que las mismas familias de estos artesanos se vieron afectadas en algunas ocasiones por las descontroladas quemas, porque se armaba una fiesta en el barrio que había construido este monigote, auspiciaban marcas de alcohol, entonces se involucraban muchos otros aspectos que la volvían mucho más peligrosa, más allá de los petardos. Perfecto, muchísimas gracias, Goldi, por tus respuestas. Bien, queremos agradecer muy especialmente a nuestros expositores del día de hoy y también a todos quienes han participado en este primer webinario de nuestro ciclo de 5, para los cuales esperamos contar con su asistencia. Les recordamos que el próximo webinario se realizará el día 17 de diciembre a las 12 horas y su título es Fuegos Artificiales, amenaza contra la seguridad. En esta segunda segunda fecha, participarán Carabineros de Chile, la Fundación Pro Bono y la Agencia de Marketing Responsable Infantil y Preadolescente de Kinderland. Muchas gracias por su participación. Tengan una muy buena tarde. Buenas tardes.